Bueno, así como hoy planteaban en la comisión anterior, digamos, nosotros también intentamos hacer un resumen de los distintos debates que dimos. La comisión es de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sinceramente fue un muy lindo grupo. Hemos debatido bastante y acaloradamente. En un principio, para de alguna manera hacer algún número, éramos 13 docentes, un graduado y 11 estudiantes, que bueno, nos dividimos también en comisiones de 10 personas, un poco mezclando docentes, estudiantes y el graduado, la graduada. Y de alguna manera, digamos, lo que llegamos en la primera pregunta, cuando nos planteamos acerca de las líneas prioritarias de investigación y cómo definirlas, ¿no? Primero me gustaría comentarle el contexto. Digamos, cuando nosotros hablamos o cuando se habla en la universidad de líneas prioritarias, al menos en lo formal, hoy por hoy se definen, digamos, o se plantean o se proponen en los distintos programas de investigación que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad. Al día de hoy hay 13 programas y esos programas lo que tratan es de vincular las distintas temáticas en uno solo, digamos, ¿no? Como para que los distintos grupos de investigación de las distintas facultades puedan trabajar en conjunto o vincularse, digamos. Antes que eso, a mí me pasaba que por ahí nos encontramos en congresos con investigadores de Mendoza o de Córdoba haciendo lo mismo, digamos, y nos dábamos cuenta en el congreso o en alguna jornada. Entonces, en ese contexto, y cuando lo planteamos en la comisión, creemos que sí, que es conveniente por ahí que nazca o que se sigan definiendo las líneas prioritarias en los programas, al menos que los propongan y después siga a la Secretaría y a la Comisión del Superior. Pero sí, ahí surgieron algunos planteos que tienen que ver con que no todos los investigadores sabían cómo se definían las líneas de investigación, que las líneas prioritarias tampoco, en muchos casos, surgieron algunos ejemplos, no contemplaban las realidades regionales. Y bueno, es parte un poco del resumen que tenemos acá o de la propuesta de cómo definir las líneas prioritarias de investigación. Básicamente, y de alguna manera, digamos, lo que pretendemos de la universidad o lo que estas líneas prioritarias deberían pretender es, bueno, posicionar a la UTN en un liderazgo en lo que es tecnología, en lo que es innovación y ciencia aplicada al bienestar general. Y a partir de ahí, ¿cómo definirlas? Bueno, por supuesto, contemplando las capacidades instaladas, es decir, bueno, qué tipo de investigadores tenemos, qué equipamiento tenemos. Eso es algo muy importante, digamos, para definir una línea. Eso no quiere decir que no venga un investigador de afuera y contemplemos también abrir una línea o que se introduzca en alguna de las líneas de investigación que ya tenemos. Las tendencias tecnológicas o tendencias científicas, digamos, ¿no? Uno tiene que seguir, o nuestra obligación como universidad también se plantea que de alguna manera vaya siguiendo y adelantándose, digamos, a los cambios tecnológicos en el mundo, y eso es parte también de lo que se debe tomar en cuenta para definir una línea prioritaria. Por otro lado, bueno, hoy, y había sido también, nace también de alguna demanda el tema de los intereses o las realidades sectoriales y regionales, digamos. En la comisión se planteó eso, que muchas veces pasaba que no había una línea prioritaria en temas que sí era prioridad para un sector productivo de una regional de nuestra universidad. Entonces, eso es importante, o consideramos importante que se tome en cuenta a la hora de definir la línea prioritaria. Y bueno, y como siempre, surge lo de ciencia básica o ciencia aplicada. Nosotros consideramos que sí, que es cierto que el perfil de nuestros científicos y el perfil de la universidad tienda a que la mayoría de nuestras investigaciones o las líneas prioritarias tengan que ver con la ciencia aplicada, pero no tenemos que dejar, o fue opinión también de la comisión, no dejar de lado y seguir trabajando en lo que es ciencias básicas, digamos que siempre es parte de las bases, digamos, para el resto de las investigaciones. Así que básicamente
ese es un resumen de un largo debate que dimos en bastante tiempo. Y bueno, lo dejo a consideración de ustedes y también de los demás integrantes de la comisión, digamos, como para abrir el debate. Sí. Bueno, digamos, no, es cierto que no lo detallamos, pero de alguna manera lo contemplamos, pero lo podríamos poner, digamos, sí, digamos, como para especificarlo de líneas prioritarias, planes estratégicos nacionales o provinciales. Sí, es cierto, acá por ahí nos focalizamos en el rol tal vez de una facultad y una región, digamos, ¿no? Pero sí, está bueno. ¿Alguien más? ¿Quería hacer alguna pregunta o aporte? Vamos que ya pasamos el efecto siesta, a ver si nos activamos. Las chicas de nuestra comisión. Rosario, por ahí. Bueno, estamos tímidos. Bueno, entonces, si lo dejamos así, pasamos a la siguiente. Esa era parte de lo que siempre nos planteamos, digamos, en qué investigar. Y bueno, después de un largo rato debatiendo, llegamos a esas conclusiones. Bueno, entonces pasamos a la 2. Bueno, acá lo que se plantea es si esas líneas y lo que investigamos de alguna manera tiene que... La pregunta tiene una connotación, digamos, es, bueno, ¿respondemos a los intereses de los investigadores o a las realidades o a las demandas, digamos, de lo que es la sociedad, ¿no? Tanto presente como futuras? Yo creo que no es tan así, digamos, creo que digamos, lo que llegamos a la conclusión es que es cierto que posiblemente la génesis o el inicio de un planteo surja de nuestros investigadores, porque son los que están en contacto con la realidad, no solamente regional o sectorial, sino también de estas tendencias tecnológicas o científicas que uno habla, pero sí, por supuesto, esas investigaciones deberían contemplar esas demandas de la sociedad, digamos, ¿no? Por ahí surge, bueno, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Si escucho y transfiero y se los pregunto a los investigadores o al revés. Creo que en la realidad se da de esa manera, digamos. Posiblemente los investigadores son los que están siguiendo esas tendencias y los que reciben esas necesidades o demandas, digamos, o lo que tienen esa demanda, y bueno, pero para que en el concepto es démosle bolilla y actuemos con proyectos que tengan que ver con la sociedad, pero es cierto que de alguna manera la mayoría nace de los investigadores. Sí, acá por ahí. Gracias. No, yo pensé, o sea, en líneas generales estoy de acuerdo con lo que están escribiendo ahí. Ahora yo pensaba en qué medida no se puede promover algunas líneas en las que la tecnológica pueda ser, digamos, precursora, líder, pueda, digamos, marcar la cancha, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, me parece que no tiene sentido que la investigación no esté asociada a las necesidades de la sociedad, porque no, nos debemos a eso, pero me parece que debiera haber una posibilidad de incorporar aquellos nichos, llamemos, o cuestiones en las cuales podemos realmente ser relevantes, porque hay por ahí algunas cuestiones en las cuales hay mucha otra, digamos, oferta de investigación y en algunos casos de muy buen nivel. Entonces cuando uno intenta acceder, por ejemplo, a recursos para esas líneas de investigación, termina quedando relegado porque aparecen los investigadores de no sé cuál o de no sé dónde que son capos en eso, y por ahí nosotros podemos encontrar nichos en los cuales podemos ser singulares
y conseguir recursos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Digo, tratar de identificar en qué cosas somos fuertes, ¿no? Cuáles son lo que se hace habitualmente, ¿no? Identificar fortalezas, oportunidades. Me parece que eso debiera tenerse en cuenta, no solo en función de las demandas externas, sino de nuestras potencialidades intrínsecas. No sé si se entiende lo que... Sí, sí. Bien, bien. Perfecto. Me gustó potencialidades intrínsecas. Esa. Sí. ¿Algún otro? Ahí está. Puede darse el caso que ante una línea de investigación o hacia un campo de investigación, la regional o grupo de regionales que conformen una región no tengan en ese momento investigadores para abordar ese campo propiamente dicho. Debería proveerse un crédito presupuestario para la formación, tratando de anticipar el abordaje próximo de esa línea de investigación, porque puede haber una vacancia y que haya que salir a reconvertir los recursos de investigación o directamente formarlos. Bien, bien. Un poco esas preguntas creo que se responden después, el tema de lo presupuestario. Yo estuve trabajando en la comisión y se responden después, pero un poco relacionando con lo que decía Uriel antes, no tenemos una base de datos, una información, algo que nos diga qué se está investigando en tal lado. Entonces, eso de establecer una línea en conjunto, que a lo mejor ahí sí tenés una sinergia en donde muchos investigadores de distintas regionales con diferentes capacitaciones, capacidades también operativas para realizarlo, puedan hacerlo. Entonces, que un poco lo que comentaba antes Sergio, nos enteramos a lo mejor que alguien está investigando lo mismo que yo, y ¿por qué no nos enteramos directamente desde la base donde está? Claro, y cruzar toda esa información. Yo creo que una perspectiva podría ser tener un observatorio, tanto de las tendencias como de las mismas capacidades que tenemos en la universidad. Nosotros lo habíamos planteado desde Rosario solamente de las disciplinas de sistemas. Y realmente hoy, con las herramientas de Machine Learning, con un montón de cosas, vos podés obtener información de todos lados, de congresos, y tener un repositorio de información que nos sirva de insumo para salir adelante con alguna línea que realmente seamos fuertes en ella y hacerla más fuerte, pero con todos los investigadores que estamos desparramados en todas las regionales. O sea, y de la única forma es circunscribir la información en algún lado, tenerla. Gracias. Yo, bueno, un poco en el mismo sentido. Hace poco hicimos una actividad, un foro ambiental en la facultad en Bahía Blanca, y una de las conclusiones que salió del tema de investigación era qué sentido tenía seguir privilegiando una suma de pequeños proyectitos, si no teníamos que tener una estrategia de escalar, digamos, de encontrar la forma de articular y escalar para inclusive buscar financiamiento de otro tipo en otras fuentes, ¿no? Así que bueno, me parece que estamos más o menos en línea con lo que están diciendo. Sí, no, básicamente era lo mismo. Comparto que tiene que ver también con un poco con lo que hablamos en la otra comisión, que es compartir información, presupuesto, base de datos de investigadores, de proyectos de investigación, temáticas de investigación. También, digamos, veo, no sé, la continuidad de algunas preguntas que vienen, capaz que lo que voy a plantear o preguntar está más abajo, no lo sé, pero veo que estamos centrando la investigación solamente a la investigación aplicada, y también hay aportes que se pueden hacer a la ciencia desde el punto de vista de investigación teórica o del punto de vista de aportar al conocimiento.
y no tiene por qué ser tampoco algo tan regional, puede ser más federal, abrir un poco eso y promover el trabajo en equipo, el trabajo interfacultades, trabajar, que la distancia no sea un impedimento, tanto también tomando lo que vimos en la comisión nuestra de internalizar con los de afuera, o sea, manejo bárbaro el idioma, también fomentar desde el punto de vista también la investigación desde esa óptica. Y ya te digo, no veo mucho en regionalizar la cosa, es como que arraigamos al profesional a que se quede en su sector y lo circunscribimos a la zona y el investigador, y yo creo que tendríamos que tener una visión un poco más abierta y más general en ese sentido. ¿Alguien más? Bueno. No, espera. Bueno, acá noté un par de cositas, por ahí como para después también incorporarlas, pues, y en algunas cosas también tal vez tendríamos que aclarar un poco, pero bueno, sirvió para armar el debate. Es cierto de lo que decían recién, las capacidades intrínsecas, digamos, por supuesto. Por eso, en un principio cuando decíamos, bueno, tomar en cuenta a los investigadores, bueno, vos también hacés de lo que tenés. ¿Qué te planteás? Tal vez pusimos e hicimos hincapié en regionalizaciones porque veíamos en algunos casos una falencia, porque lo planteaban ahí, entonces uno hizo hincapié tal vez con lo que veía que faltaba. Porque realmente hay líneas prioritarias que se arman pensando por ahí más en una cosa más central o en los aportes de los grandes grupos de investigación o los grupos más grandes y se deja tal vez de lado lo sectorial y lo regional. Pero por eso lo pusimos como para ponerle acento, pero creo que hay que sumar eso. No es que haya que hacer ciencia y tecnología, o creemos, al menos en la comisión, no es que haya que hacer ciencia y tecnología pensando en cada regional. No, al revés, digamos. Hay que tomarlas en cuenta. Ahora es como que tiene una cosa así más general. Y con respecto a esas áreas de vacancia o esas cosas nuevas, era lo que quisimos poner ahí en las tendencias tecnológicas, ¿no? Bueno, si tenemos un grupo que es más o menos, o que es bueno en esto y está muy cerca de esta cosa nueva que viene en el mundo, ¿por qué no lo acercamos? Y aparte tenemos este investigador que se quiere acercar y podemos ser líderes en determinada línea de investigación que ahora no la estamos haciendo. Bueno, sí, tenía que ver con eso de las tendencias. Tal vez tengamos que explicarlo o ponerlo mejor como para que denote eso, pero sí, digamos, si queremos ser de alguna manera líderes en lo que es ciencia y tecnología, tenemos que ir digamos, de alguna manera siguiendo, adelantándonos a las tendencias tecnológicas. Lo del observatorio es muy bueno, lo vamos a contemplar, ya creo que lo pusiste. Digamos, creo que es importante y tiene que ver también con lo obsoleto que tal vez estamos también desde el punto de vista de poder analizar. Cuando hablamos de transformación digital, no sé si esto es transformación digital, pero sí es cierto que si yo les muestro, podemos abrir ahora la página de nuestra universidad y los proyectos y está bien, encontrás lo que hay, pero son títulos, más o menos quién lo hace, digamos, no es para nada amigable, no tenés que ser medio detective para ver qué es lo que estamos haciendo, digamos. Entonces, eso sí creo que se está cambiando, están haciendo algún software nuevo. Bueno, esto que decías recién de pequeños proyectos y grandes proyectos, bueno, es un debate que siempre surge y que me parece que hay un poco, yo al menos me cuesta decidirme cuando me piden opinión. Digamos, surgió, hay una nueva ordenanza ahora que de alguna manera hace eso o trató de hacer eso de apoyar o que de alguna manera los investigadores se junten en proyectos más grandes. Y no sé si fue tan buena, digamos, hay muchas quejas, hay muchas cosas a corregir, digamos. Entonces, es un tema no definido todavía, no resuelto en la universidad que se viene debatiendo hace años. ¿Qué quiero? ¿Pequeños proyectos y le doy 2,50 pesos? ¿O grandes proyectos y le doy 3,50 pesos? Porque tampoco es que
que si tenemos una estrategia de apoyar a los grandes proyectos, también estamos dándole millones de dólares, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy interesante para debatir y me parece que con estas bases vamos a seguir siempre más o menos lo mismo. Creo que tiene que haber todo un cambio. Decir, bueno, no, los grandes proyectos verdaderamente o lo pongo yo o consigo donde sea, pero lo banco, y los pequeños también los sigo bancando. Micrófono. Lo que pasó en algunos casos, y perdón por ser autorreferencial, es que el dinero que nos otorgaron lo tenemos que gastar en viaje para ir de una facultad a la otra, en vez de invertirlo en lo que necesitamos para hacer la investigación. Así que mucho más cuando encima no solo no se dieron 3.50 en vez de 2.50, sino que se dieron 1.50 en vez de 2.50, con lo cual, bueno. Por eso, es así como decía recién Uriel. Y digamos, ahora no tenemos ni chicha ni limonada, ¿no? Pero, y cuando uno, y por ahí también es cierto que nuestra universidad también es muy diversa, digamos, tenemos facultades que necesitan, al menos de pequeños proyectos, por el tema de acreditación o por lo que sea, y facultades por ahí eso lo tienen resuelto y necesitan que fortalezcan esos grupos porque no pueden crecer, porque digamos, puede ser que las facultades grandes tengan muy buenos grupos, pero se quedan estancados porque necesitan más recursos que tal vez se lo estás dando a los proyectos más chiquitos, pero si no se los das, esa facultad no tiene forma de crecer tampoco. Entonces, creo que es un tema muy interesante para debatir y que me parece que también hay que darle una vuelta bastante importante de la forma en que se está abordando. Micrófono. Un poco en ese sentido era que yo decía fomentar los proyectos interfacultades, precisamente para que ese grande que está estancado por falta de recursos los consiga y para ese que le falta investigadores o está verde en la parte de investigación haga una sinergia entre los dos, tres facultades regionales para precisamente nutrirse y elevarse entre todos. Bien, ahí anotamos. Se está haciendo en la UTN propiciar ese tipo de proyectos, eso hace un tiempo, ¿no? Sí, y también son cosas que hay que mejorar. Digamos, hace poco también están los interfacultades, que algunos funcionan, otros no, pero también hace unos años atrás hubo proyectos tutorados, donde de alguna manera los investigadores de las facultades que más estaban desarrolladas apoyaban hasta con su categoría, ¿no? Porque no me acuerdo si hoy lo dijeron. Digamos, si uno no tiene categoría, bueno, no puede dirigir un proyecto, entonces hay facultades que no tenían posibilidad de crecer. Entonces, los proyectos tutorados se hicieron, pero bueno, también cuando uno evalúa, no sé qué tan buen resultado dio. Para mí no dio buen resultado, pero bueno, es una opinión personal. Pero bueno, como idea es tan buena, por ahí, a veces hay que buscarle un poco la vuelta para que se implemente como corresponde. Aplicación básica, plantearon, digamos, sí, por supuesto, digamos, la idea es, bueno, pero siempre va a haber digamos, lo que planteamos es que es la UTN por su perfil, no tanto de universidad, porque esto vamos cambiando, pero los investigadores, la mayoría de los investigadores que tenemos, es más para lo que es ciencia aplicada. Pero la ciencia básica tenemos que seguir fomentándola y no tiene que ser una cosa o la otra, digamos, ¿no? Bueno, acá había anotado trabajo en equipo, por supuesto, viene también de la mano con esto de interfacultades o de alguna manera esa potencia que tenemos como universidad, que tenemos 30 regionales, bueno, que realmente sea una potencia, ¿no? A veces nos juega en contra que seamos tanto, que seamos y que estemos en todos lados, pero tomémoslo en cuenta y trabajemos en equipo. Bueno, eso es más o menos lo que traté lo que recién en el debate anoté y bueno, después lo pasamos al documento. ¿Alguna otra cosa? Paso a la otra pregunta. Bien, la pregunta 3. Julio está por ahí, así peleamos un poco. Ahí está Julio. No, ahora viene la pregunta donde lo vamos a hacer. Las chicas te van a pelear. No. Bueno, ¿cómo lograr una genuina transferencia tecnológica al medio? Entonces, también, acá lo que planteábamos, y ahí por ahí lo resumo
o lo resumimos en esos 4 puntos. En cómo hacerlo, sí creemos que la herramienta o la forma es a través de de las unidades de vinculación tecnológica, si es que, digamos, la Secretaría de Extensión, digamos, esa debería ser la herramienta que conecte a los investigadores con el mundo donde vamos a aplicar esa transferencia. Pero sí es cierto, o al menos sucede en varias facultades o en proyectos, digamos, no ha tocado a nosotros, hay alguna, y entre comillas, burocracia o formas que hacen que a veces los proyectos o esa transferencia no sea lo más ágil que uno pretendería, digamos, ¿no? Entonces, creo que es parte de eso de un trabajo en conjunto que deberían hacerse entre los investigadores y las unidades de vinculación tecnológica, digamos, como para mejorar eso, porque eso no solamente mejoraría el trabajo interno, digamos, de los grupos de investigación, sino también los resultados. El otro punto, bueno, hacemos una actividad de transferencia y digamos que fue buena, fue mala. ¿Cómo analizamos nuestra labor, digamos, como universidad? Bueno, de alguna manera generar algún tipo de indicadores de impacto en el receptor, digamos, en aquel que hicimos la transferencia. Existe en algunos lugares, en otros no. Bueno, entonces la idea es sistematizar o formalizar ese tipo de cuestiones. Y también esto, a ver si se entiende, lo que de alguna manera planteamos en el tercer punto es implementar algún tipo de mecanismo, de estrategia de difusión de lo que hacemos, en forma tal vez clara, que llegue. Por eso también en algunos lugares se hace muy bien, en otros no, pero surge esto de que tal vez una regional sí al medio le muestra muy bien lo que hace, pero la otra regional que está al lado, que podían trabajar en conjunto, no sabe que lo está haciendo. Digamos, creo que esta cuestión de información hacia el exterior, sea una misma facultad o el sistema productivo de gobierno, digamos, donde hagamos la transferencia, creo que también habría que buscarle un poco la vuelta para mejorarlo. Y el último un poco surgió medio al final, bueno, también tratar de estimular la presencia temporal de nuestros investigadores en el sistema productivo. Eso también es una estrategia más que nada, hacer innovación, digamos, ¿no? Porque la transferencia puede surgir de un servicio que ya lo tenés estandarizado, bueno, el ensayo tal, de tal equipo, bueno, eso es fácil, pero cuando hablamos de innovación, tiene que haber un contacto mucho más importante que a veces al equipo de vinculación tecnológica por ahí les cuesta un poco más porque no conocen en detalle las capacidades que puede hacer un investigador. Entonces, bueno, tratar de esos investigadores estén en el sistema productivo, estén en una fábrica, estén en una empresa y de alguna manera ahí posiblemente surja algún tipo de proyecto. Bueno, esos son básicamente los 4 puntos que les dejo, digamos, como para poder debatir un poco. ¿El micrófono? Allá. Ah, no. ¿No? Bueno. Bueno, ¿alguien? Allá atrás. Sí, yo una consulta quería hacer más que nada, ¿no? Si en la comisión se trató, por ejemplo, el hecho de que la transferencia tecnológica muchas veces nosotros la hacemos a través de la producción de servicios hacia la comunidad. Entonces, ahí me pregunto si hemos evaluado alguna vez cómo producir esos servicios, esos productos y servicios, sin competir con nuestros propios egresados en el medio. Sí, no fue planteado eso en
en la comisión, digamos, no podría hablar en representación de la comisión, pero sí, digamos, te podría dar una opinión personal. Yo creo que es un tema también que siempre surge en los debates. En lo personal, yo creo que la universidad tiene que hacer cosas que de alguna manera no invadan el desarrollo profesional de nuestros graduados. Y eso en algunos puntos es muy claro. Es decir, bueno, esto sí, esto lo puede hacer un graduado, no lo hagamos nosotros. Y en otro hay grises. En los grises es donde deberíamos tener por ahí herramientas de contacto con los graduados para decir, mira, me meto, no me... Pero hay cosas que son muy claras y hay otros que están en gris. Y hay otro que es muy claro que tiene que hacer la universidad porque no es difícil o no hay graduados que lo hagan, digamos, ¿no? Pero eso en opinión personal porque no fue un tema que no fue tratado en la comisión, ¿eh? ¿Puedo agregar algo? Yo, que estábamos en la comisión está buenísima la pregunta porque la verdad que no lo tratamos y creo que en algún punto a los grupos de investigación, sobre todo que brindamos servicios que también pueden brindar algunos de nuestros graduados, me parece que nosotros tenemos que diferenciarnos en un punto crucial, que es cuando se necesita el respaldo de una institución como una entidad educativa o de ciencia y técnica. Entonces, hay ciertas cuestiones en las que no vamos a competir, por ejemplo, cuando hay equipamiento o hay algún tipo de instrumento que tienen estas instituciones de ciencia y tecnología o educativas que una consultora o un egresado por ahí no tiene la infraestructura para darlo. Entonces, de esa manera uno no compite. Y por otro lado, cuando se necesita un respaldo institucional. Ahora, creo, y esto también es una cuestión personal, tenemos que tener un contacto con nuestros graduados en formación continua, en feedback de lo que estamos haciendo. Incluso uno puede llamar a sus graduados porque sabe que... Yo, por ejemplo, conozco perfectamente quienes han tomado cursos que he dado yo más allá del grado, en el posgrado, y sé que esa gente hace algo similar a lo que podría hacer yo. Entonces, cuando a nosotros nos surge algo, poder contactar a esas personas y decirles, bueno, está esta oferta, podemos trabajar en conjunto, nos podemos complementar. Me parece que eso es una responsabilidad muy grande que tenemos como institución educativa, porque la educación continúa más allá del día que el graduado se gradúa. Pero bueno, vuelvo a decir, es personal, no lo hablamos en la comisión. Sí, yo creo que concuerdo totalmente, ¿no? Y creo que esa situación afianzaría más aún todavía la relación que nosotros podemos tener con nuestros graduados. Y una situación de esa, que a través de esa oferta laboral que se generaría en nuestros graduados, haría que ellos vuelvan más a la facultad, ¿no? Exactamente. Nosotros podríamos tener un archivo de nuestros graduados y cuando aparezcan la oportunidad decir, bueno, este es el listado que tenemos, citarlos a ellos. Me parece muy bueno. Buenísimo. Bueno, pasamos a la última pregunta. ¿Cómo integrar las actividades de investigación con las actividades académicas y de extensión? Ahí un poco lo dividimos en dos y un punteo, digamos. Con respecto a la integración con actividades académicas, lo que proponemos es instancia de formación formal, bueno, estábamos apurados, de pregrado y posgrado en las temáticas de grupo de investigación, que surjan de los grupos, y no estamos hablando de uno, sino también puede ser el trabajo en conjunto, alguna diplomatura, alguna especialidad, alguna maestría, pregrado y grado. Pero también generar instancias en el tiempo más cortas, más, digamos, actividades como seminarios, cursos,
charlas de difusión, invitar a investigadores de afuera, digamos, tratar de que de alguna manera eso sea abierto a toda la comunidad educativa y entonces también estaríamos actuando sobre el grado, digamos, sobre los estudiantes de grado y sobre nuestros docentes. Hoy lo hablaron en la primera comisión, incorporar materias selectivas que complementen la formación, fomentando y facilitando la participación de estudiantes de todas las facultades. Creo que es algo muy interesante que tenemos en la tecnológica, poder aprovechar por ahí determinado recurso humano con un know-how muy específico que pueda generar algún tipo de materia lectiva y que pueda aprovecharse, por decirlo de alguna manera, por los alumnos de todas las regionales. Articulación de los grupos de investigación con las cátedras de grado, ejemplo, plantearse trabajos prácticos en conjunto, resolución de problemas, digamos, cualquier tipo de actividad en grado, pero que haya un mecanismo de articulación entre lo que es los grupos de investigación y las cátedras. Y bueno, y proponer, que esto se hace en muchos lugares, digamos, temáticas vinculadas con los proyectos de investigación, con aquellos proyectos finales de carrera en aquellas carreras que lo tengan, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte de las propuestas de integración con lo académico. Y con las actividades de extensión, bueno, también plantear talleres y cursos, asesoramiento, consolidar estrategias que posicionan a nuestra universidad como consultora natural del sistema productivo, de los gobiernos. Ahí habían puesto como ejemplo, digamos, algo muy importante, que la Ley de Economía del Conocimiento. Bueno, basarnos en eso para que nuestra universidad sea clave en la implementación de esa ley, digamos, con las empresas. Así que ese es un poco un resumen de lo que planteamos como estrategia. El micrófono. Yo, escuchándote y leyendo, observo una gran voluntad de hacer lo que naturalmente todos esperamos que ocurra, pero me suena como que no hay una política, o sea, una orientación, algo concreto que podamos aportar, que podamos impulsar para ir en ese sentido. Son definiciones muy generales y sobre todo no tienen ningún anclaje con cuestiones de presupuesto, que otra vez nos van a cortar para poder avanzar en ese sentido, porque la expectativa que desde los grupos de investigación surjan, por lo que leí ahí, carreras de pregrado, maestrías, bueno, sí, pregrado no me lo imagino tanto, maestrías, doctorados es viable, posible, pero estábamos diciendo más temprano que había docentes que con 2 dedicaciones simples dan 2 cursos y además dirigen un proyecto de investigación. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, a mí me parece que hay que matizar todas estas expectativas positivas que yo firmo al pie, pero diciendo que se requiere el presupuesto necesario para impulsarla, porque sin presupuesto no se puede hacer, muchas no se pueden empezar a hacer. Obviamente, si jornadas, talleres a partir de los grupos, eso es lo más factible. Pero si no, ese es un papel lindo que no tiene sustento para luego llegar a lo que queremos hacer, diseñar el futuro de nuestra UTN y transformarlo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con vos. De alguna manera quisimos expresar eso en la pregunta que hablaba de financiamiento, algo tocábamos de lo que sería ciencia y tecnología, pero sí, es cierto, cualquier cosa que nos quisiéramos plantear, necesitamos los recursos para eso. Posiblemente las preguntas disparadoras que dieron lugar al trabajo de las comisiones haya que convertirlas en un texto, que de alguna manera, porque si no es como que opinamos aisladamente,
según la consigna, cuando en realidad está todo relacionado. Gracias. Ahí para aclarar un Sí, tal cachito, cual. todo este trabajo en realidad es el primer desarrollo de un proceso disparador. O sea, no es final, sino que es el principio de todo lo que vamos a ir construyendo. Perdón, no sé si le saqué la palabra a alguien. Decía, la idea es que usar todo esto de insumo para generar un documento que integre todas estas aportaciones. Esto es simplemente la síntesis de lo que se trabajó en las comisiones. Pero sí, la idea es seguir en la línea que vos decís. Bueno, última pregunta ya. No, ahora sí. No, yo coincido absolutamente. Si nosotros no tenemos presupuesto, la verdad que es bastante complejo, pero no es imposible. Y puedo darte ejemplo concreto, 2 asignaturas electivas. Una se llama Sustentabilidad de la cadena de suministros y ciclo de vida de productos, procesos y servicios, que la hicimos en el año 2013 sin cargo, absolutamente ad honorem, integrando las actividades y los resultados de un grupo de investigación al grado. ¿Por qué se mantuvo y por qué tuvo cargos? Porque conseguimos a lo largo de los años mantener el número de alumnos inscriptos, que sabemos que no es sencillo en una materia electiva. Y otra materia en el Departamento de Ingeniería Electromecánica, que es fuentes de energías renovables. Exactamente igual. Empezó, creo que 2017. Recién este año tiene un cargo rentado. Todos los docentes la dimos ad honorem. Las actividades muchas veces se hacen ad honorem. ¿Que está bien o está mal? Podemos discutir largo y tendido. No creo que tengamos que hacer actividades ad honorem. Estoy totalmente en contra de eso, pero a veces no nos queda alternativa. Dentro del mismo cargo que tenemos, dar un poquito más, porque es la forma que empezamos a construir camino. De otra manera, si siempre vamos a esperar que nos caiga el presupuesto, no vamos a terminar haciendo nada. A veces hay que empezar con algo y ahí empujar para tener el presupuesto. No debería ser una norma y no debería ser algo generalizado y no tendría que ser la UTN del futuro. Pero por ahí es la UTN del presente. Solo Bueno, eso. muchas gracias. Vamos a darle paso a la comisión de extensión porque nos van a matar. Si no. Y vamos, lo que son preguntas generales de lo que nosotros hicimos lo vamos a compartir después con la próxima comisión. Gracias. Esta es tuya. ¿Tenés para conectar ahí? Bueno, buenas tardes. Gracias por compartir este momento. Queremos contarles que vamos a comentarles los producidos de la Comisión de Extensión. Yo percibo que se hizo un trabajo muy interesante. De hecho, uno de los subproductos que derivan de estos debates, creo que uno de ellos, alguien me comentaba y está implícito, es casi la necesidad de pensar en algún momento en un congreso específico de extensión universitaria visto desde la Universidad Tecnológica Nacional. Quiero contarles que participaron alrededor de 40 personas, con la particularidad de que el 50% fueron graduados,
el 25% estudiantes y el 25% docentes puros. Evaluación general, ya ahora les pasaremos una presentación. Nos parece que el extensionismo es un desafío como una de las 3 funciones sustantivas de la universidad. Nosotros nos vimos reconocidos en muchas expresiones que dieron quienes coordinaron las otras comisiones, y orgullo particular la gran participación de los estudiantes en la comisión. Creo que nosotros todos somos parte de un gran capital humano, pero si algo que está potenciado son los estudiantes. Y uno día a día, que aparte tiene el rol de docente más allá de graduado, se sorprende y se enorgullece. Un gran valor tienen nuestros estudiantes, sepamos valorarlo. Quiero contarle que esta comisión, y somos quienes estamos aquí presentes, la coordinamos Melina Fleitas, estudiante de la Regional Buenos Aires, Joaquín Paz, estudiante de San Rafael, Gerardo Garino, graduado y docente de San Rafael, y en mi caso, yo soy Julio Alfonso Rodríguez, graduado y docente de General Pacheco. Así que le voy a dar la palabra para iniciar el tema a Melina. Concepto general, hemos tenido línea de debates que queremos trascendentes, alguna línea de debate macro, que es el debate en torno a qué soy el extensionismo y ese solapamiento con la necesidad de los producidos propios. Un debate que atravesó toda la comisión y que tal vez nos va a costar mucho sintetizarla, pero vamos a hacer ese esfuerzo de tratar de comprimir estas ideas y dejar las simientes de un debate mucho más profundo y que sean un insumo motivador para desarrollar nuevas ideas y conceptos. Les paso con Melina. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias a todos por estar. En nuestra comisión estuvimos hablando sobre el extensionismo y sobre todo qué es el concepto de hoy en día. ¿Ahí está? ¿Perfecto? Genial. Hoy en día, ¿qué es el extensionismo? Fue la pregunta principal que nos abarcamos. Entonces, empezamos a debatir con todos los integrantes, interclustros, y concluimos en que es un concepto polisémico. Hoy en día, el concepto que nosotros queremos llegar es como el que leen allá, que es una figura que involucra a los estudiantes y a los docentes y a toda la universidad. En este concepto, hoy en día encontramos un solapamiento entre lo que se hace el extensionismo en su función principal y también en lo que necesitamos cubrir respecto a nuestros insumos propios, en los producidos que hacemos para poder cubrir ciertas necesidades que estamos necesitando cubrir ciertas cosas respecto a nuestra universidad. Buenas tardes. Para agregar a lo que decía Melina, en este contexto de falta de presupuestos o de readaptación que se ha tenido que hacer en el contexto del extensionismo, podemos decir que hoy en día el extensionismo, el concepto en sí se encuentra en crisis. Hoy no sabemos verdaderamente qué actividades son exclusivas de extensionismo o cuáles son los objetivos centrales. Tenemos que entenderlo como una relación bidireccional entre la comunidad educativa, principalmente alumnos y docentes, y la sociedad. El rol principal debe ser relacionar la situación, principalmente del sector socioproductivo y cultural, con el alumnado, para desarrollar estudiantes en un contexto real y que conozcan el medio donde se van a desarrollar, ofreciéndole recursos y servicios a los medios que sean necesarios sin interrumpir o sin solapar las acciones o las actividades reservadas a lo que corresponde de cada egresado de la universidad. Bien, el segundo tema que nos tocó a nosotros fue la vinculación del extensionismo y la sociedad. ¿Cómo hacerlo para que éste sea más eficiente? Estuvimos charlando y buscando en realidad cuáles eran
los indicadores y si la universidad tenía una base de datos adecuada, y lo que en realidad terminamos llegando a la conclusión de lo que se necesita como proyecto es la generación de observatorios interinstitucionales. ¿Para qué? Para poder tener claros los datos y los trabajos que se están realizando y ver si realmente los objetivos que tienen cada uno y sus fines van de acuerdo a el objetivo de la universidad en sí. Estos observatorios tienen que tener la capacidad de recolectar datos y analizarlos de manera adecuada para poder empezar a reconocer los problemas que tiene el sector en nosotros estemos trabajando. Como dice la típica frase, lo que no se puede medir no se puede corregir. ¿Me permitís? Quiero complementar algo, porque ¿cuál es la definición del libro de la extensión? Es extensión, derivado del verbo extender, es derramar el producido intelectual de la universidad sobre el conjunto de la sociedad y construir un vínculo eficaz. Nosotros participamos de debate en la comisión acerca de cómo se detectan esas necesidades. Y uno de los modelos que nosotros planteamos, más allá de esa detección natural de las necesidades, es generar mecanismos proactivos para detectar esas necesidades. Y asumimos la idea del observatorio. ¿Qué es el observatorio? Un mecanismo racional, procedimentado, que busque esas necesidades. Un debate del que los que le compartimos y muchos están aquí es, bueno, pero nosotros conocemos cuáles son esas necesidades. Otro punto de vista es, conocemos algunas de esas necesidades. Como universitarios, nuestra obligación y nuestro desafío es construir esa herramienta que dé racionalidad a esa búsqueda. Nosotros vemos, y lo planteamos como simiente de otros debates mucho más profundos, en la construcción de la idea del observatorio. Esa es una idea que nos pareció muy atractiva, no digamos novedosa, pero sí que tiene cierta potencia conceptual. Ahí está. La siguiente pregunta que nos conllevó en la jornada de ayer y hoy fue ¿qué estrategias a desarrollar para posibilitar la efectiva transferencia de las actividades y productos en la extensión universitaria hacia lo académico y hacia la investigación, desarrollo e innovación, y viceversa? Es necesario recomponer una relación fluida entre estas tres áreas, porque realmente cada área puede ser mi insumo y también mi producto. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación de biyectividad entre cada una, y buscamos que haya una comunicación fluida y articulada para lograr este objetivo, en que podamos realizar actividades en conjunto. Y también creemos que es importante recomponer el valor de las VT, las unidades de vinculación tecnológicas, ya que son un rol de gestión respecto a la coordinación tecnológica. Hicimos como un cuadro respecto a qué es lo que cada área le aportaría al otro y cómo se relacionan. Por ejemplo, la extensión hacia lo académico detectaría necesidades para transferir a la currícula universitaria para las materias. De lo académico a extensión es vincular las actividades de asignaturas hacia las tareas de extensión y generar estudiantes extensionistas. Esto de personas, estudiantes que puedan dar de su rol desde de su aprendizaje, formándose y brindando un valor agregado a la comunidad. Lo complemento a Melina, es una idea de los chicos muy potente que forma parte de alguna plataforma electoral, que es la idea, que es una idea, no podría decir que generada estrictamente en la Universidad Nacional de Córdoba, que es la idea del estudiante extensionista. ¿Qué es el estudiante extensionista más allá de definición? Un estudiante que participa en un proyecto formal de extensión, un proyecto de extensión formalizado y con dirección, y que esa participación en ese proyecto le entrega puntos para aprobar sus materias selectivas. Nos parece una idea muy interesante, de hecho, no podemos decir absolutamente innovadora, de hecho los chicos la han desarrollado, pero nos parece también potente.
para imbricar estas dos tareas sustantivas de la universidad, la docencia y la extensión. Un estudiante extensionista que agregue el valor de que esa actividad implique, por ejemplo, la entrega de cierta cantidad de puntaje para aprobar materias electivas. Insisto con la palabra potente, vimos muchas cuestiones y es muy amplio el tema, pero algunas particularmente a nosotros los que las sentimos como ideas muy interesantes para desarrollar. Complementar este gran cuadro que hicieron los chicos, sistematizaron, como ustedes comprenderán, nosotros lo que estamos haciendo es hacer una presentación, exponer, esto se complementará en el documento oficial, hicimos unas matrices y contamos experiencias. No queremos llevar todo el tiempo siendo autorreferenciales, pero conté un caso personal. Yo soy docente de comercio exterior y uno de los trabajos prácticos que hizo un grupo de mis estudiantes era el estudio de factibilidad de la exportación de un producto que se llama Carbolisto, que era un producto para encendido de los asados, hecho con chicos con discapacidades, que lo hicieron de la zona norte, de la zona de Escobar. Entonces, ¿qué se logró ahí? Imbricar las dos tareas sustantivas. Estamos haciendo docencia, trabajando sobre una tarea de desarrollo de un trabajo práctico y a su vez estamos haciendo extensionismo, derramando nuestros conocimientos sobre la sociedad. De estos ejemplos, seguramente muchos de ustedes conozcan otros y superiores. Como muestra, explicarle que nosotros estuvimos trabajando sobre un modelo que articula a las 6 tareas sustantivas, en las cuales, como muy bien define Melina, en todos los casos, en algún caso, una función actúa como insumo y otra como producto, pero eso se invierte. Debido al tiempo limitado que tenemos, seguramente lo incorporaremos al documento definitivo. Bien. El siguiente punto que nos tocó es la pregunta: ¿qué tipo de actividades de extensión deberían ser prioritarias en la universidad para cumplir su misión? Nosotros entendemos como una de las actividades prioritarias de la extensión universitaria la transferencia de conocimiento científico, tecnológico y cultural, produciendo actividades reservadas desde cada carrera vinculadas con el medio. No debemos olvidar en este proceso la visión original que tiene la UTN respecto de extensionismo. El compartir el conocimiento que se genera en las aulas no es único del estudiante. La sociedad tiene acceso al conocimiento que se desarrolla dentro de las aulas y que los mismos chicos, mediante proyectos, pueden llevar a la sociedad. Esto se relaciona mucho con uno de los puntos anteriores, en la parte donde nosotros hablamos de identificar las faltas que hay en la sociedad. Si nosotros podemos lograr identificar esas faltas y desde la universidad trabajar con los alumnos y alumnas, el desarrollo de proyectos, de problemas reales que se den, estamos dándole no solamente un valor a la extensión, sino también a la academia y a la misma clase. El hecho de que los chicos desde sus primeros años puedan desarrollar en sus materias problemas reales y que los chicos se den cuenta que con el conocimiento ya desde materias básicas puedan tener la capacidad de resolver problemas o de aplicar a soluciones de la sociedad, motiva mucho al estudiante, porque se da cuenta que el esfuerzo que le pone el día a día puede ayudar muchísimo a una sociedad carente de conocimiento. Este es para nosotros un eje primordial que debería tener la extensión y que también genera una relación muy productiva, muy positiva entre los diferentes entes de la sociedad. Esas serían los ejes básicos de la Comisión de Extensión. No sé si hay alguna pregunta o sugerencia al respecto. Si no, pasaríamos a avanzar rápidamente en las preguntas comunes, por ahí podemos integrar con la comisión anterior. Avancemos porque ya está viendo. ¿Querés empezar vos? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora
todas las comisiones teníamos preguntas específicas, le reiteramos, estamos haciendo un semblanteo de esas ideas, seguramente podremos desarrollarla en el documento final, y a partir de aquí son las preguntas comunes. De hecho, la comisión de anterior llegó hasta las 4 y un poco la idea es compartir entre todos estas preguntas comunes que obviamente abren un enorme abanico. Así que en este caso vamos a las preguntas comunes y muchas de las cuales ya fueron tratadas en la primera comisión. Así que la primera pregunta es: bien, hablamos cómo se construye una universidad inclusiva. ¿Cuál es conceptualmente nuestra idea? Como contrapartida, nosotros tenemos que trabajar, y a nosotros nos pareció muy importante la idea del observatorio, cuáles son las exclusiones, porque las exclusiones son diversas: género, discapacidades, edadismo, y son diversas. Lo que tenemos que hacer nosotros, algunas son detectables básicamente y obvias, porque están en debate, pero existe un conjunto de otras de ellas, y en muchos casos la universidad está construyendo herramientas, la comisión de discapacidad, la comisión de género, y lo que nosotros hemos conversado, discutido, es que lo primero es tomar conciencia. La universidad debe incluir a todos, detectar cuáles son esas exclusiones, construir herramientas, pero sobre todo tomar conciencia. Discutíamos acerca de que a veces hay limitaciones operativas. Hablamos desde lo edilicio, desde que estamos en edificios de determinadas características, con determinados códigos para construirlos, y tenemos que transformarlos. Lo que no se puede negociar es la conciencia. Entender que tenemos que incluir a todos. Hay muy buenas experiencias, un caso que varias facultades, lo veo en Buenos Aires, pero está también en otra, como los lactarios, que permiten a todas aquellas mujeres, sean estudiantes, docentes, no docentes o graduadas menos en tal caso, tener un espacio para amamantar a sus niños, tratando de mitigar esa situación que podría plantear una restricción. Bueno, todas las nuevas construcciones tenemos claro que hay una conciencia de pensar en la discapacidad. Bueno, tenemos que asumirlo y entenderlo, que tal vez todos tengamos una discapacidad en algún momento de nuestra vida. Entonces, tenemos que tener conciencia. Algunos usamos anteojos y muchas veces nos ha pasado el hecho de decir, me olvidé los anteojos. Entonces, tenemos que ser conscientes que es una situación que nos puede atravesar a todos. Si se quiere, lo vamos a hablar hasta del egoísmo. Construyamos una universidad, tomemos conciencia para incluir a todos, trabajemos en esa dirección. Agregando algo más respecto a este eje, es que eso conlleva compromiso, conlleva concientización, conlleva que toda la comunidad universitaria se capacite y trabaje sobre eso. Luego, el siguiente caso de la siguiente pregunta era cómo promover la transformación digital de la gestión de la universidad. Y nosotros, en conjunto con todos los participantes, hicimos una serie de propuestas respecto a esto. Les enumero algunas, así tienen una idea. La apertura e integración de procesos en CRM, que es una gestión de relación con el cliente, pero que se puede centralizar ahí un montón de información y sistematizar en todos los tipos de trámites que existen en la UTN, más allá de la extensión. También tenemos como una propuesta la grabación de las sesiones de los consejos departamentales, directivos y la del superior, y que eso sea publicado en su lugar oficial y unificado, concentrado. Convenios con la integración de sistemas con diversas instituciones y utilización y desarrollo de la firma digital oficial. Una capacitación constante en la transformación digital para todos los niveles. La integración de una plataforma e interfase única y representativo del espíritu tecnológico. El concepto del título universitario digital. Y por último, la claridad de la búsqueda en un gobierno electrónico transparente.
Bien, el siguiente punto que tocó a trabajar es cómo obtener financiamiento necesario para un correcto desarrollo de las actividades de la universidad. Conociendo el contexto de la Universidad Tecnológica y de su no arancelamiento hacia el estudiante y en las carreras de grado, nosotros pudimos resumir todo el desarrollo que tuvimos sobre este debate en una frase. Se debe desarrollar un plan estratégico nacional complementado con el presupuesto público, producidos propios y recursos complementarios sin la necesidad de arancelar las carreras de grado, utilizando diversos sistemas para obtener recursos bien administrados y mediante la utilización de las nuevas tecnologías generar una transparencia en esta gestión, que todos podamos ver lo que se desarrolla dentro de la universidad, hacia dónde está dirigido y quién es el responsable de la administración de los recursos de cada universidad. Ahí, si me permitís complementar, también vemos algunas ideas que nos gusta poner en el tablero. Hemos discutido sobre unos conceptos como el mecenazgo. El mecenazgo es una institución que aquí en la capital federal existe como ley y existe en alguna provincia, que es la ley de mecenazgo cultural, que implica que determinados proyectos que logran cierta calificación consiguen financiación. ¿Y cómo se financia? A través de la desgravación de los impuestos que administra esa jurisdicción. ¿Cómo lo hace la capital federal? A partir de ingresos brutos. ¿Qué pensamos nosotros? Lo tiramos como idea y para pensarlos y por supuesto para que alguien desarrolle algo superador, algunas leyes de mecenazgo tecnológico. También pensamos en el concepto del fundraising, la recolección de fondos. Hay intersticios que de ninguna manera se solapan con la decisión política de la educación pública gratuita, esos recursos que nos entrega la sociedad. Pero también decimos que nosotros tenemos que también trabajar para complementar esos recursos, porque no hay recursos suficientes para la educación. Uno de los debates que discutíamos es, y si nos dan el presupuesto que necesitamos ya está, nunca va a estar el presupuesto. Porque cuando nosotros logremos el presupuesto vamos a necesitar un acelerador de electrones como tienen en Suiza. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo intelectual de pensarnos adicionalmente a los recursos que nos entrega la sociedad. El concepto de fundraising es un concepto a estudiar, es un concepto de recolección de fondos que tiene que ver con el desgravamiento impositivo de impuestos a las ganancias. Tenemos un gran activo que son nuestros graduados. Entonces, pensar y hacer el lobby bien entendido con nuestros legisladores para desarrollar normas, leyes vinculadas al mecenazgo. En la provincia de Buenos Aires están trabajando una ley de mecenazgo de actividades deportivas. A alguien se le va a ocurrir, y a lo mejor está acá o lo recibe, pensar una ley de mecenazgo tecnológico y de investigación, que se puedan desgravar algún tipo de impuestos para aplicar a proyectos de investigación calificados. Lanzamos la botella al mar, sería la frase, y a todos nosotros para depurar la idea, superarla, mejorarla o descartarla. Bueno, vamos a agradecerle al panel, ya están llegando los invitados para dar el cierre a este gran congreso que nos tuvo durante 2 días en actividad permanente, con muchísimo compromiso. Así que le damos un gran aplauso a la Comisión de Extensión.